Buenas tardes, diputadas, diputados. Con el permiso del pueblo de México, con su venia, diputada vicepresidenta. Presento a esta soberanía la presente reserva que modifica el primer párrafo de la fracción sexta del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contenido en el presente dictamen en materia de salarios. Durante la era neoliberal, los bajos salarios fueron usados como incentivo para atraer inversión nacional y extranjera. El castigo a la clase trabajadora permitió incrementar la tasa de ganancia del capital, sin importar el talento del trabajador mexicano, que en sí mismo ya es una ventaja competitiva, generando con ello la gran desigualdad económica que aún padece nuestro país y que desde el día 1 el Gobierno de la Transformación está intentando remediar. Siempre había un pretexto para no elevar el salario mínimo. El pretexto de los gobiernos neoliberales era muy simple: asustar con el petate del muerto, vociferando, allí viene la inflación. Luego, haciendo eco de este posicionamiento, también el Banco de México, como entidades financieras internacionales, hablaban del efecto faro de cómo el incremento del salario mínimo impactaría en los contratos colectivos del trabajo. Otro de los mitos que se extendieron en el imaginario de la sociedad era que si se incrementaban los salarios, se ahuyentaría la inversión o que la clase empresarial quebraría. Después convirtieron al empresario en un filántropo, en el benefactor de la sociedad que daba empleo en un acto altruista, en aquel que le hacía un favor al trabajador empleándolo, casi al estilo de las plantaciones norteamericanas en la época de esclavitud. Desarrollaron la idea que el salario lo obsequia al empresario, que sale de su bolsa. Y no es así, sale de los brazos y del ingenio del trabajador, pues pésele a quien le pese, toda riqueza proviene del trabajo, de la plusvalía, del trabajo no pagado, del talento de las y los trabajadores mexicanos. Actualmente, la oposición señala que el incremento del salario mínimo decretado por la Cuarta Transformación ha quedado pulverizado por la inflación. Una inflación que, por cierto, no es endógena, sino que es provocada por el resto del mundo, debido al exceso de liquidez inyectada a sus economías para enfrentar al COVID-19, a la guerra entre Rusia y Ucrania, al rompimiento de las cadenas de suministros y, en nuestro caso particular, la importación de la inflación norteamericana gracias al TEMEC. Pero con todo y eso, y durante este sexenio, el salario mínimo ha incrementado en términos reales en 84%, es decir, con todo la inflación aumentó en 84%, cosa que no sucedió durante el sexenio de Peña Nieto, donde el incremento fue de 15%, y ni hablar de los periodos de Acción Nacional, donde el incremento fue de 0.38%, durante el periodo de Vicente Fox y registró una caída de 0.44% en la época de Felipe Calderón. Por lo anterior, con este dictamen, la Cuarta Transformación está haciendo justicia a los trabajadores del país, porque el bienestar y la seguridad son fruto de la justicia. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Muchas gracias. Retiro mi reserva.